a Cata Inostroza. Catita, ¿dónde está? Hola Pri, claro, estoy acá en el Centro de Justicia, fuera de la sala 803, porque a eso de las 9 de la mañana aproximadamente comenzó la audiencia de extradición de Martín de los Santos. Esta audiencia nos decían que podía llegar a durar al menos de 1 hora y media y ya llevan en su interior de la sala alrededor de 1 hora 10 minutos. Lo que hemos podido saber hasta el momento es que la defensa pidió que se rechace la extradición, producto que para esta extradición las penas podrían llegar a ser muy bajas. Además, se dicen que Martín tiene irreprochable conducta anterior y que el hecho de que el Ministerio Público quiera reformalizar por otro delito rompería con un tratado internacional, Pri. Ya, aquí le quiero preguntar a Claudio. Efectivamente, no está muy perdida la defensa porque él no tiene condena y tiene irreprochable conducta anterior. Efectivamente, pero la defensa equivoca respecto a los requisitos que establece el tratado de extradición que tenemos con Brasil. Ya. No pide una condena, pide una orden de detención vigente emanada de un tribunal de la República y por lo tanto en ese sentido me parece que la defensa está equivocada. Sí está en lo correcto, ojo, si es que se produce la extradición, el Ministerio Público podría estar impedido o inhabilitado de hacer la reformalización por las lesiones graves gravísimas. Porque la extradición cuando se provoca es solo con el objeto de imputar los delitos por los cuales está siendo extraditado. Hay que quedarse con esos delitos, ya no se podría cambiar. Efectivamente, y ahí la defensa está teniendo un punto. Pero mi pregunta, y con esto termino, es... ¿A la defensa le conviene que esté en Brasil o le conviene traerlo rápidamente a Chile? ¿Le conviene oponerse a la extradición? Tengo mis dudas. Anita. Acompáñeme a revisar el siguiente titular porque ese es justamente, Claudio, el debate del día. ¿Extradición o expulsión de Martín de los Santos? Gobierno dice que la Fiscalía tiene la palabra. Lo conversamos muchísimo ayer también con José María, que decía, ¿será posible que de repente, tomando en cuenta las buenas relaciones que hay entre el presidente Boric, entre Lula, se levante el teléfono y diga, ¿sabes qué? Mejor apuremos esta cuestión y mándenmelo expulsado para acá porque sería mucho más rápido? Claro, es una posibilidad que facilitaría los tiempos. Igual, ojo, que ayer fue la formalización, no la formalización, el control de detención de Martín de los Santos en Brasil. Vamos a estar hablando de eso. Pero a propósito del lugar donde está Martín de los Santos, quiero invitarlos a que nos vayamos a Cuyabá. Porque fíjense que parece que estamos en el lugar donde está Martín de los Santos y vamos a tomar contacto con, si me ayudan nuevamente, Daniel Pepengil, que está ahí en Cuyabá. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es ese lugar donde tú estás ahora? Cuéntanos un poco. Bueno, en este momento estoy delante de la Justicia Federal de Cuiabá, provincia de Mato Grosso. Ayer por la noche, Martín de los Santos fue sometido a una audiencia de custodia, acá en este predio, en este edificio. Y esta audiencia de custodia, el objetivo es garantir los derechos civiles básicos, humanos del ciudadano chileno y también observar la legalidad de la detención. Sí, durante la audiencia de custodia, Martín argumentó que es una detención ilegal, pero confirmó que no hubo malos tratos o ninguna... Daniel. Daniel, Sí. a ver si hay... Sí. Mira, yo no sé si tú lo sabes, pero uno de los episodios que fue bastante difundido en nuestro país tiene que ver con el comportamiento de Martín de los Santos en una audiencia. Cómo le gritó en ese minuto a la magistrada. ¿Cuál fue el comportamiento? Sí. ¿Tú sabes cómo se comportó durante esta audiencia de custodia? Con pocas informaciones, pero el oficial es que Martín, a principio, argumentó se tratar de una detención ilegal, pero argumentó y contestó a los pero de buena juez forma, sin que gritar. no hubo malos tratos. Pero un factor importante, él solicitó acceso a su teléfono móvil que hubiera sido apreendido por los
los policiales federales, por la policía, para hacer contacto con su defensa ahí en Chile, Solo para sus eso. abogados en Chile. Sí. La solicitación fue concedida por el magistrado para que Martín tuviese esta oportunidad de hacer contacto con sus defensores. Por se tratar de una competencia jurídica federal, el magistrado de Cuiabá, provincia de Mato Grosso, remitió por urgencia el proceso criminal de extradición de Martín para la Suprema Corte brasileña en Brasilia, capital federal. Daniel, ayer en la audiencia, Martín le dijo al juez que estaba evaluando la detención en Brasil, que él no había tenido la posibilidad de acceder a su celular, que es lo que nos estaba contando Sí. Daniel. Pero yo quiero contarte, Daniel, que este canal de televisión recibió un WhatsApp, un mensaje de audio de Martín de los Santos después de que ya estaba detenido, que provenía de su propio celular. Entonces, es bien inverosímil porque él le pide acceso al celular al juez porque dice que no pudo comunicarse con sus abogados, que no tuvo acceso a un celular para comunicarse a sus abogados. Y el juez dice, bueno, para garantizarle el debido proceso, le vamos a dar acceso restringido a su celular para que pueda llamar a su abogado. ¿Ustedes sabían en Brasil que Martín de los Santos había hablado con la prensa ocupando su teléfono después de ser detenido? No, es una novedad, pero apenas porque toda la operación fue muy sigilosa, pocas informaciones para la prensa local, y después de la audiencia, incluso un material distribuido por la asesoría consignó que Martín tuvo acceso a su teléfono móvil solamente para hacer contacto con sus abogados y defensa en Chile. Entonces es una novedad para nosotros aquí de Brasil. Anita María. No, solamente agregar un datito, porque no solamente habló con su defensa, con sus abogados, porque Martín de los Santos, al momento, en ese instante en que la policía llega a detenerlo, primero les dicen, no, están equivocados, yo no estoy detenido, y al mismo tiempo él estaba comunicándose con el contacto que él tiene, el influencer, Pablo Roa. Y él no solamente llama al abogado, sino que le dice a él, me están deteniendo, esto es de esta manera, la jueza que no es tan, se consiguió, esta orden es un show, y él lo cuenta, el influencer lo cuenta. A ver, aquí en Brasil lo que estamos viendo es lo que habíamos también anticipado el día de ayer. En todo sistema procesal penal se tiene que revisar la legalidad de la detención y es lo que tenía que ocurrir dentro de las 24 horas y es lo que se produjo el día de ayer en la tarde. Eso pasa en Brasil. Lo que hoy día también sabemos a partir de lo que nos cuenta desde Cuiabá es que la jueza le ha dicho al sistema en su conjunto la extradición tiene que ser con la mayor urgencia, rapidez y celeridad. ¿Por qué? Estamos hablando de un imputado en Brasil que está detenido, que está en prisión preventiva y por lo tanto el sistema procesal penal, tanto en Brasil como acá en Chile, y va a ser el mismo criterio acá en Chile, va a tener que apurar el procedimiento de extradición. ¿Y de ese quién es el depende mensaje. eso? Es una buena pregunta, Pri. ¿De quién depende eso? Del sistema procesal y en el fondo aquí lo que se está discutiendo en el juzgado de garantía es la extradición si procede, por qué delitos procede, primera cuestión. Y segundo, después tiene que pasar a la Corte de Apelaciones, después a la Cancillería y ahí se remiten los antecedentes. Claro. Ahora, Aquí- si hablamos ya. de expulsión sería mucho más rápido. Estamos hablando de días. Pero cuando sí. estamos hablando, y con esto terminó, José María, cuando estamos hablando de un procedimiento de extradición, estamos hablando de semanas o un par de meses a lo menos. Claudio, a mí hay algo que me preocupó del comunicado que emanó ayer el juzgado de garantía en Brasil, el que controló la detención de Martín en Brasil. La jueza, o juez, no me acuerdo el género, se declara, en cierta medida, se inhabilita de poder determinar si se prolonga la prisión preventiva de Martín de los Santos. Dice que no es competente para referirse a eso y le remite a la Corte Suprema de Brasil, básicamente, usted acelere esto con urgencia. Entonces, a mí me cabe la duda, si no se tramita con urgencia, ¿podría en algún momento Martín de los Santos pedir quedar libre en Brasil a la espera de su extradición? Si es que la jueza está diciendo que ella no puede referirse a eso.
Es una excelente pregunta interrogante que hoy día tiene el Ministerio Público y yo creo que también la Cancillería. Aquí lo que está haciendo la jueza en Brasil es lo que corresponde y lo que corresponde también acá en Chile. Ella solamente tiene que controlar la legalidad de la detención. ¿Quién se va a tener que pronunciar sobre la medida cautelar durante el procedimiento de extradición? Es la Corte. La Corte eventualmente podría adoptar esa medida cautelar mientras le llega la solicitud de extradición. Hoy día estamos contra el tiempo en nuestro sistema procesal penal para que la solicitud de Cancillería al gobierno brasileño llegue lo antes posible. Acá estamos con un imputado preso, en que si hoy día se resuelve algo por el juzgado de garantía, uno esperaría que la Corte de Apelaciones lo pusiera con preferencia para la vista y fallo la próxima semana. ¿Para qué? Para que la próxima semana ya pudiéramos tener una resolución de la Corte de Apelaciones de acá a Santiago y que la Cancillería, si Dios lo quiere, perdonen la expresión, para que esto apure, podríamos tener una solicitud de la Cancillería a mediados de la próxima semana. Claudio, ya. Pero entonces, si la Suprema de Brasil se demora, Martín de los Santos podría ir donde la jueza y decirle, ¿sabe qué más? Libéreme. Porque yo no puedo seguir retenido sin que haya una suerte de resolución de fondo. Y podríamos vernos el caso de que Martín de los Santos quedara libre. Y ahí quiero ir ahora con Daniel y preguntarle, Daniel, ¿dónde está detenido Martín de los Santos y cómo es el lugar donde está? Después de la audiencia de custodia, Martín de los Santos fue recambiado para una penitenciaria en una ciudad cercana, de Cuiabá, en región metropolitana, una penitenciaria llamada Amenon Dantas. No es la principal de Estado, la principal de Cuiabá es penitenciaria central de Estado con más estructura y mayor, pero esta es un poco menor, más distante también de la región metropolitana y queda conjugado aquí con Cuiabá, la ciudad de Várzea Grande, donde está Martín, que está detenido. Daniel, pero ¿cuál es la característica de ese recinto? Si lo pudiéramos, no sé, hacer alguna comparación con alguna cárcel tradicional. Cuéntanos un poco. Es una penitenciaria bastante tradicional, con características, perfiles mismo de penitenciaria. No hay muchas regalías, no hay ninguna regalía en esta penitenciaria, en esta cadena. Y apenas el básico de la estructura para garantir mínimamente los derechos de los detenidos. Ya. Pero es una cárcel propiamente tal o es sí, otro no tipo de tiene ninguna instalación. Garantía. Propiamente. No hay ninguna condición especial en esta penitenciaria. Le quiero preguntar a Cristian Yabar, aprovecho de saludarte, Cristian. Si estamos a la espera de la resolución de la extradición, esta audiencia, que además después tiene distintos procesos, a diferencia de la expulsión, que dependería básicamente de las autoridades brasileñas, que es mucho más rápido, ¿cuál sería el mecanismo de traerlo? ¿Cómo sería? Porque igual es distinto, si es expulsión o extradición. Bueno, buenos días. La forma de traerlo va a ser la misma, ¿verdad? Vamos a saber si es que Martín de los Santos es expulsado, extraditado, pero la forma de que va a llegar a nuestro país va a ser como se hace con cualquier persona detenida, ya sea con, parece que hay un comunicado. De garantía, lo que decretó en este momento es la procedencia de que efectivamente la Corte de Apelaciones de Santiago discuta la extradición del señor Martín de los Santos. ¿Está hablando el fiscal del caso? Sí, terminó la audiencia. ¿Ya terminó la audiencia? A ver. Tenemos ya el envío, escuchemos. Para ser procedente esta petición. Esperamos que se vea dentro de los próximos días en la Corte de Apelaciones de Santiago y que, por cierto, sea concedida la extradición. Fiscal, ¿cuándo se concedió la extradición? Corte de Apelaciones? ¿Y eso cuánto esperaría, para que la gente sepa, para que se concretara una eventual extradición? Bueno, no manejo los tiempos de la Corte, pero entiendo que esto se ve más o menos dentro de los próximos días, quizás la próxima semana, y el proceso de extradición puede durar varios meses. ¿Usted cree que está con las condiciones de ser aceptada? ¿Qué elementos hay que considerar para ver si esta medida se toma o no? Perdón, no escuché la pregunta. Si la Corte de Apelaciones, ¿usted cree que hay algún elemento que pudiese poner en duda la solicitud de la Fiscalía? Bueno, naturalmente eso tiene que decirlo la Corte, pero nosotros consideramos que para estos efectos tenemos un caso bastante robusto. ¿Existe la posibilidad de expulsión?
no tenemos ninguna noticia sobre eso. Fiscal, quería preguntarle por algún tipo de reflexión o mea culpa que se pueda hacer al interior del Ministerio Público, considerando los antecedentes que se tenían a disposición de otros delitos que había cometido Martín de los Santos, cuando no se solicita el arraigo nacional y él queda con firma quincenal. ¿Por qué no se pide la prisión preventiva en primera instancia? Bueno, yo considero que no corresponde hacerse cargo, digamos, de por qué se pidió la prisión preventiva o no, pero creo que hacemos un mea culpa, que ya lo hicimos el día de ayer, que efectivamente deberíamos haber pedido el arraigo en esa audiencia. Cometimos un error, ¿cierto? Pero lo importante es que ahora estamos haciendo todo lo posible para que eso sea enmendado y que este señor vuelva a Chile para ser juzgado. Después de que lo vea la Corte de Apelaciones, ¿hay otro paso más en la justicia chilena o ahí ya pasaría a Brasil si la Corte de Apelaciones da la luz verde? Si la Corte de Apelaciones da la luz verde, pasa a nuestra Cancillería, quien lo remite posteriormente, ¿cierto?, a la Cancillería de Brasil para que sea tramitado en Brasil. Lo que la jueza planteó como un debate jurídico posterior, ¿ustedes lo plantean como que podría ser algún agravante estas conductas anteriores del imputado con respecto a otras agresiones, delitos de lesiones menos graves? Bueno, eso tendrá que determinarse en su momento. Nosotros más bien lo expusimos en esta audiencia para los efectos de que el tribunal tuviera claridad, en este caso en concreto, de que había una causal específica de peligro y reiteración de su parte y fundar una procedencia de pedir una prisión preventiva. ¿Y él ya va a estar detenido? Además de la procedencia de la solicitud de extradición, la procedencia de solicitar también una medida cautelar en Brasil. Correcto. Para el imputado. Explíquenos un poco eso. No, este es un estándar de plausibilidad del tribunal, ¿cierto? Naturalmente la justicia brasileña va a definir soberanamente qué cautelar le impone si es que el proceso de extradición avanza, pero lo concreto es que el tribunal considera que con los antecedentes que tenemos nosotros estamos en condiciones de pedir una medida cautelar. ¿Y él allá va a estar detenido? Eso va a depender de la justicia brasileña, esperamos que sí. Lo último, ¿qué pena hasta ahora la Martín de los Santos? Bueno, hasta ahora, con lo que se tiene. Bueno, por lo menos, ¿cierto?, una pena que va entre los 3 y los 5 años de privación de libertad. Listo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones por parte del fiscal, chiquillos. Cata, es importante. Ya entonces termina la audiencia. Claudio, te quiero hacer la pregunta. ¿Es posible que en esta solicitud de extradición también se solicite qué tipo de medida cautelar tenga Martín de los Santos en Brasil? Lo que nos dijo el fiscal es que ellos, cuando están pidiendo la solicitud de extradición, le tienen que decir respecto a la peligrosidad de este sujeto y por qué se debiera solicitar la prisión preventiva. Él utilizó un concepto que es plausibilidad, que es la procedencia de la prisión preventiva y por qué la peligrosidad de este sujeto. También, ¿qué habló el fiscal? Sobre la reiteración de delitos de la misma especie que podría constituir un agravante. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque permite buscar una pena probable mucho mayor. Pero insisto, aquí estamos hablando de un imputado que está detenido, que tiene preferencia, ya resuelto hoy día por el juzgado de garantía, la Corte de Apelaciones. Es cierto, uno no puede fijar los tiempos de la Corte, pero es que si es que siguiera los mismos parámetros y protocolos respecto a un imputado detenido, la Corte de Apelaciones debiera estar viendo esta extradición martes, miércoles a lo más. Claudio, no sabemos si es la defensa de Martín de los Santos que está hablando. Me parece que es el defensor público. ¿Escuchamos? ¿Cata? Cata. En cuenta que él ha tenido otros episodios similares. Ella reconoce que no ha sido enjuiciada. En este momento está hablando el abogado Vergara. Una discusión jurídica. ¿Qué le parece? Tal cual como lo dice, eso se va a discutir eventualmente en el juicio, en un procedimiento abreviado, por eso no puedo adelantarlo todavía. Usted pidió capitán llave en caso que llegara a Chile o hubo otro penal quien tuviera cierto resguardo. Así ¿El temor es que lo agredan? ¿Eso es lo que usted está planteando? Creo que es un temor razonable y es mi deber como defensor de él, con el mandato legal que tengo, resguardar o propender a resguardar su integridad física. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa? No, debo hacer presente eso. Yo estoy actuando conforme al mandato legal que tiene la Defensoría Penal Pública de toda persona que está sin abogado particular y es imputada por un delito. Pero yo no he tenido contacto con él. Pues abogado, esta audiencia de custodia, ahí bueno, habría mantenido la prisión preventiva, usted sabe. Para responder su pregunta, como se señaló en la audiencia, por lo menos con lo que tenemos ahora, el Ministerio Público no fue capaz de decir si estaba recluido en una comisaría o eventualmente en un domicilio, eso no se sabe todavía. Defensor, usted se remite a los antecedentes de la agresión que habría recibido su representado para solicitar, digamos, la protección. En base a ese mismo criterio, ¿correspondería entonces una cautelar para su representado en Brasil, ya dados los antecedentes que él también tiene de agresividad, no?
Lo que pasa es que ya se decretó que se va a pedir una medida cautelar en Brasil, que entiendo que va a ser la prisión preventiva. Pero ayer ya la estaría cumpliendo, ayer ya terminó, ya se realizó esta audiencia de formalización de custodia que se llama ya estaría recluido. ¿Ya? ¿Y cuál es su pregunta? Si es que usted tenía información sobre esto. Eso no, yo tenía la información que me entregó el Ministerio Público ayer y hoy día en la mañana. Abogado, ¿cuáles son los fundamentos finalmente como defensa para descartar que acá existe un peligro para la seguridad de la sociedad o incluso un peligro de fuga, conociendo que Martín de los Santos se fue a Brasil? Bueno, para aquí, repito, yo estoy actuando con el mandato legal sin haber tenido contacto con mi representado. Por lo tanto, nosotros estimamos que para poder cuestionar el peligro de fuga hay que entender de que una razón por la de que podría explicarse esta fuga, y yo insisto, no he tenido contacto con él. No ha tenido contacto. Ahí estaban las declaraciones, de hecho, del abogado. Es que hay algo que yo aquí no entiendo, disculpa, pero primero un abogado que lleva, no sé, 12 horas a cargo de este caso. Pero ayer a Martín de los Santos le concedieron el derecho de acceder a su celular para conectarse con su representante legal. Hoy día, en la audiencia, quien comparece como representante, ¿no es cierto?, de Martín de los Santos, es este defensor penal público. Penal público, señora, pagado por usted, por mí, por todos nosotros, los chilenos. No los abogados super fancy de alta alcurnia que él decía que tenía y su ejército de abogados. No, lo estaba defendiendo un defensor penal público que dice que no ha tenido acceso. Entonces, ayer cuando le concedieron el acceso al celular de Martín de los Santos, ¿con quién se comunicó si no fue con su abogado Vergara? Con el defensor privado parece que está hablando ahora. ¿Habla el defensor privado? Respecto de la irreprochable conducta anterior, ¿no? Para efectos de la extradición es completamente irrelevante ese punto, en el sentido de que lo que se discute acá es la pena que la ley establece a los delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado. Y bajo esa lógica, si tiene o no irreprochable conducta anterior, si es reincidente o no, es un debate completamente ajeno al mérito del debate de la extradición, tanto en Chile como en Brasil. Pero si deja un camino abierto para la posterior eventual reformalización. Tal como dijo la jueza, ese es un debate que se tendrá que ventilar en Chile una vez que se obtenga la extradición de este imputado en el juicio oral que eventualmente se haga en nuestro país. Pero no es un argumento que sirva para confirmar o rechazar la petición de extradición. Es el abogado querellante de la familia Don Guillermo, seguramente, que se ha hecho parte de esta causa. La defensa tiene todo su derecho a hacer las peticiones que correspondan y tal como resolvió la magistrada a la petición, que se deba realizar en el momento oportuno. Estamos todavía en una situación en que el imputado no se encuentra presente en Chile. Hay que, primero, conseguir la extradición para que él se encuentre presente acá, pueda ser juzgado y luego, una vez que sea condenado, abrir el debate respecto de dónde podrá eventualmente cumplir una pena privativa de libertad o una prisión preventiva como medida cautelar. Queda bastante tiempo para aquello, por lo tanto, la propia magistrada señaló que no es el momento, no es la oportunidad para discutirlo ni para resolverlo. Abogado, el defensor dice que en Brasil el delito de lesiones graves podría tener una pena distinta que la de Chile, inferior, y no cumplir entonces con el requisito. ¿Usted ve plausible ese argumento o lo contrapone? Eso no es así. La legislación brasileña, de hecho, si uno tuviera que hacer una comparación, tiene penas más gravosas que la legislación chilena. De hecho, y lo que hace Brasil es estar acorde finalmente con las penalidades de los tratados de extradición multilaterales, bilaterales, donde siempre se habla de la mínima gravedad a partir de un año. Chile es una particularidad porque tiene grados de pena que son distintos a aquellos y eso se resolvió también en la audiencia del día de hoy. Y es más, el techo, por decirlo así, de las penas que Brasil contempla para las lesiones graves, en este caso en particular, son mucho más altas que las chilenas. A todo evento se cumple con el requisito de la mínima gravedad, tanto lo que establece el tratado bilateral, el tratado del Mercosur, la propia ley brasileña y, por supuesto, el Código Penal chileno. ¿Qué pasa si en el proceso de extradición? Para ustedes, como abogados creyentes, a la intención de reformalizar a propósito de violar normativas precisamente del derecho internacional de extradición. Lo primero que hay que dejar claro es que una persona, cuando es extraditada, se extradita por hechos. Por lo tanto, lo que hay que determinar si los hechos por los cuales se extradita a esta persona permiten calificarlo jurídicamente de una u otra manera. Si es necesario agregar nuevos hechos, los mecanismos de la extradición son bastante claros y fue lo que hicimos alusión en la audiencia. Es la ampliación de la extradición. Cada vez que el Ministerio Público chileno quiera, por ejemplo, posteriormente agregar nuevas hipótesis, nuevos hechos,
el tratado y los principios del derecho internacional regulan expresamente aquello con este mecanismo de la ampliación de la extradición, lo cual está ampliamente ya resuelto y tenemos muchos casos también en nuestro país donde eso ha acontecido, por lo tanto no es algo anormal que ocurra y los mecanismos formales están allí para cumplirlos y respetarlos. ¿Ustedes tienen alguna crítica o por lo menos lamentan que en primera instancia, conociendo los antecedentes que se dieron a conocer en esta audiencia, la cantidad de precedentes que tenía de violencia Martín de los Santos, el Ministerio Público solo pidiera la firma mensual o quincenal incluso y no, por ejemplo, un arraigo nacional o la prisión preventiva directamente? La postura de la querellante, de los colegas que estamos trabajando como querellante en este caso, yo creo que habla por sí sola. Ha sido el querellante, la parte querellante que pidió la prisión preventiva respecto a este imputado. Por lo tanto, la manifestación de voluntad de la víctima y los abogados que la representan se plasmó en aquella audiencia donde se decretó la prisión preventiva. Por lo tanto, ahí está nuestra convicción, nuestro convencimiento de la gravedad de estos hechos y cuál era la cautelar que nosotros esperábamos que se decretara, y el tribunal acogió esa petición cuando se formuló por mis colegas en la audiencia donde se decretó la prisión preventiva. Eso demuestra a claras luces cuál es, a nuestro criterio, la medida proporcional a la gravedad de los hechos ocurridos. ¿Qué pasa si en el proceso de extradición queda suelto en Brasil, Leo? Perdón, ¿Qué pasa si en el proceso de extradición lo sueltan allá en Brasil? Acá hay, claro, son cosas distintas. Ahora él se encuentra detenido con fines de extradición, por lo tanto comienza a correr un plazo para que Chile envíe formalmente el pedido de extradición a Brasil. Mientras eso ocurre, se establecen los tratados y también, en este caso, en la propia ley brasileña, el imputado no recupera su libertad mientras se espera este pedido formal de Chile, que es lo que ocurrirá evidentemente a la brevedad, porque ya iniciamos hoy en día el procedimiento de extradición, la Corte de Apelaciones idealmente la próxima semana conozca esta situación y luego salga el pedido formal hacia allá. Una vez que eso ocurra, en Brasil se va a iniciar el procedimiento de extradición pasiva. Y tal como señaló el fiscal Felipe Sepúlveda, esto puede tomar varios meses. ¿Por qué? Porque la propia legislación brasileña, como también lo establece la chilena, establece una serie de recursos que puede interponer la defensa. Y una vez que aquello se resuelva, y en Brasil tiene la particularidad que la extradición la resuelve finalmente el presidente de la República. Será el presidente de la República de Brasil quien finalmente determine si se extradita o no al imputado. ¿En ese proceso le estaría en la cárcel? Exactamente, al igual como ocurre en Chile, al igual como ocurre en cualquier país cuando hay cooperación internacional, como lo es la extradición, los imputados se encuentran a cargo de las autoridades de, como sería en Chile, por ejemplo, Gendarmería, y en un recinto penitenciario, lo cual es una cárcel. ¿Una cárcel común en Brasil? ¿Una cárcel común en Brasil? Las cautelares, digamos, y podría quedar a disposición de moverse a cualquier otro lado. De moverse a cualquier otro lado no, porque evidentemente la extradición que se está iniciando busca evitar que el imputado se dé a la fuga y salga de aquel país. Es legítimo, y tiene razón usted, es legítimo que la defensa pueda ya, por ejemplo, discutir, rebajar la intensidad de una cautelar personal como lo es la prisión preventiva. ¿Se puede abrir debate? Por supuesto que sí. Ahora bien, que un tribunal acceda a esa petición, creo que es altamente improbable que aquello ocurra. Oye, tengo tantas dudas, Pri, tantas dudas, Claudio. Fíjate que estaba recién hablando, me escribía alguien que estaba en tribunal y me ponía el abogado de Martín, el señor Vergara, que es defensor público, Pri, es el mismo que logró no hacer la reformalización hoy día. O sea, viene hace días trabajando en este caso, pero es efectivo. No ha tenido ningún contacto. O sea, Martín de los Santos no tiene idea de qué es lo que su defensor público está haciendo en Chile. Y Martín de los Santos en Brasil dice que tiene defensa privada. Defensa privada que en Chile no comparece en las audiencias que debiese comparecer. Yo no entiendo nada, Claudio. De hecho, yo no sé si se habrá enterado que su defensa renunció. Porque después cuando nos enteramos que esta audiencia la hizo desde Brasil, entiendo que inmediatamente renunció a su defensa. A ver, no. Es que separemos dos cosas. Él hoy día tiene por mandato legal una defensoría penal pública, que es el defensor penal que compareció y que solicitó que se anulara la audiencia de reformalización porque no se cumplían los requisitos del Código Procesal Penal. Él está haciendo su pega, ¿ya? No, porque tiene un mandato legal que si alguien no tiene defensor, tiene que comparecer la Defensoría Penal Pública. Cuestión distinta son los defensores privados que tiene el señor Martín de los Santos. O que dice tener, Claudio. No, los tenía. Ojo, él perdió la defensa en la última audiencia de prisión preventiva, sí, la perdió. Pero tenía nuevos defensores privados en que este tribunal no le permitió que autorizara o ratificara el patrocinio de poder otorgados a esos abogados. ¿Y eso tenía que firmarlo? Porque eso tenía que firmarlo presencialmente. Esa gestión perdió. la tenía que hacer presencialmente. Ya. Entonces, los abogados privados que tiene Martín de los Santos hoy día acá en Chile
no pueden comparecer a esta audiencia porque el tribunal no les autorizó que comparecieran en representación de él. Esa es la claridad. Te quiero hacer una pregunta, Claudio, porque este proceso de extradición, ¿cuánto puede durar? Ayer hablaban hasta de años. Separemos lo que es la extradición activa, la que nosotros vamos a hacer, versus la extradición pasiva que va a ocurrir en Brasil. Lo que nosotros podemos hacer acá en Chile, que es el procedimiento de extradición activa, es juzgado de garantía, ya se hizo, check. Segundo paso, corte de apelaciones que tiene que revisar los antecedentes, si se cumple la formalidad, que, insisto, debiera ocurrir la próxima semana. Y después ese check va a la Cancillería. Todo ese procedimiento, ¿lo podríamos nosotros hacer en una semana? Yo creo que sí. Antes del próximo viernes, podría estar ya la Cancillería pidiendo al gobierno brasileño que extradite a este señor. Ya, eso en el mejor de los casos sí se agiliza, ¿cierto? Sí. Ya, mi pregunta apunta a lo siguiente. Si esto, como en Chile, se empieza a dilatar, porque a lo mejor la misma de defensa, no sé, apela, no tengo idea, pero si este trámite se dilata, si es que Martín de los Santos no lo pasa bien en la cárcel y dice, no, sabes que en realidad yo prefiero irme a Chile, él por iniciativa propia puede hacerlo o necesariamente tiene que esperar que termine este proceso de extradición? Ese es el otro procedimiento en Brasil. En Brasil pueden ocurrir muchas cosas. A partir de hoy día pueden empezar a ocurrir muchas cosas en Brasil. Entre ellas, no sé si se acuerdan de una palabra que utilizaba el señor Martín de los Santos en su comunicado oficial. Habeas corpus. Sí. Él, desde hoy día, a propósito de las condiciones en las que se encuentra, perfectamente el habeas corpus es un recurso en derecho internacional, que es el recurso amparo que tenemos nosotros. Él perfectamente hoy día podría presentar un recurso amparo o habeas corpus en Brasil por las condiciones en las cuales se encuentra, por supuesto que lo puede hacer. Sí. La justicia brasileña, revisando eso en la Corte, independiente de la solicitud de extradición que se pueda llegar la próxima semana, ¿podría resolver la libertad? Sí, es que, podría resolverla. ¿Sabes qué pasa? Que el primer juez ya tenía la duda de dejarlo no en prisión preventiva. Entonces, si ya hay duda de los jueces brasileños, perfectamente podría ocurrir que cambie fíjate que el juez medida cautelar. PRI, nosotros, yo no tengo la competencia para determinar si lo sigo teniendo en prisión preventiva. Sí. Esa competencia, dice la jueza de esta, lo vamos a llevar a términos chilenos, de esta audiencia de control de detención, ¿no es cierto? Le dice, mire, esta competencia la tiene usted, Corte Suprema, Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Necesito que la resuelva luego. ¿Por qué? Porque si usted no la resuelve luego, le va a empezar a vulnerar sus derechos humanos a este señor, que tiene derecho al debido proceso y a un montón de cosas, porque usted en el fondo está juzgándolo sin que necesariamente haya sido sentenciado. Y fíjate, Claudio, que él ayer al juez le dice, ojalá que hayan cruzado la información y el juez se haya dado cuenta que no era real, que él tenía un recurso de protección aprobado a su favor acá en Chile. Pero cuando le dice yo tenía una habeas corpus, le está diciendo yo tengo un recurso de amparo, de protección, aprobado en Chile, a mi favor. Eso es mentira. Eso es mentira. Él no tiene ningún recurso de amparo acá, pero puede pedirlo en Brasil. Puede pedirlo en Brasil, puede pedirlo en cualquier momento. De hecho, los cartuchos que tiene hoy día Martín de los Santos, ¿están en Chile? No, están en Brasil. Están en Brasil porque hoy día va a empezar a discutir respecto a los cargos y la orden de detención vigente respecto a los delitos por los cuales se emanó esa orden de detención, que son 3 delitos: maltrato de obra carabinero, amenazas y lesiones graves. Y ahí sí va a importar la penalidad, no que la que tienen acá en Chile, sino la penalidad que tienen en Brasil. Y si esas figuras penales existen en Brasil. Sí, es un muy buen punto, Claudio, porque resulta que Brasil además tiene otra realidad delictual. Entonces, los brasileños deben pensar, ¿por qué yo le voy a imponer una medida cautelar que es superior a la posible condena que pueda tener por esos delitos? Si en el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Hoy día la justicia brasileña está arreglando un cacho que le dejó la justicia chilena que no hizo porque no lo dejó con arraigo nacional. Y en esa audiencia, en esa primera audiencia, él incluso pregunta, ¿puedo salir del país? ¿Sí? Pero ¿puedo salir al exterior? ¿Puedo salir por el aeropuerto? Sí, él prácticamente avisó que iba a salir. Y aquí le dijeron, sí, puede hacerlo. Y resulta que ahora que está en Brasil, los jueces, ¿por qué se van a agarrar en un cacho?
Oye, se pueden meter incluso en un problema. Porque, por eso te lo digo. Mira, dame un segundo, Cristian, para dejarlo muy claro. Es muy probable que ellos encuentren que no es tan grave lo que él cometió. A ver, quiero ser lo más preciso posible. Aquí la extradición, con todos los antecedentes que tenemos, y los abogados fueron clarísimos. Acá no se va a pedir extradición por delitos, se va a pedir extradición por hechos. Hechos. Y eso es muy relevante. Y para todos los efectos, para la justicia brasileña, por el motivo que se decretó la prisión preventiva, por la peligrosidad, son hechos posteriores a la formalización, que son hechos posteriores incluso a la salida del país, que fueron conocidos por nuestra justicia. Entonces, hoy día, la defensa de Martín de los Santos, no solamente acá en Chile, sino allá en Brasil, es ¿cuáles son los hechos que son? Los de mayo, no son los de junio. Las lesiones que tiene hoy día acreditada la Fiscalía en junio no le van a servir para justificar una extradición, porque en el fondo la defensa va a decir, no, a ver, jueza, yo salí el día 17 de junio con estos hechos, con estos cargos, y yo pude salir, no tenía medidas cautelares. Entonces, el habeas corpus en Brasil, con esos antecedentes de hecho, hay un riesgo enorme. Entonces, la pregunta ¿Hay un riesgo enorme de qué? De diga, no, ¿sabe qué prisión? De que le dé la libertad. No, y déjelo libre, a la espera del proceso de extradición. Mi pregunta es, si el Ministerio Público, y por eso lo que dijo el ministro me llama la atención, aquí urge que la Fiscalía tome contacto urgente con la Cancillería, y no solamente con la Cancillería, sino con la Embajada chilena en Brasil, para que cualquier habeas corpus que presente el señor Martín de los Santos en Brasil, sea respondido. El gobierno chileno se haga parte, porque corre el riesgo de que ese habeas corpus solamente exista por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa. Pero ¿cómo puede presentar un habeas corpus allá? ¿Tiene que contratar un abogado allá? ¿Tiene que a través de algún abogado chileno? ¿Cómo lo puede hacer si él hoy está preso, por ejemplo? ¿Cuál sería su derecho a...? El habeas corpus es uno de los recursos que tiene nuestro sistema y en todo el mundo con la menor formalidad posible, porque se supone que se está privando un derecho que es esencial, un derecho humano que es esencial, que es la libertad. Que es la libertad. Y por lo tanto, ¿él necesita un abogado allá? No. Pero está la Defensoría Penal Pública también en Brasil, y por lo tanto ese habeas corpus lo podría presentar, ya lo podría haber presentado. Martín de los Santos tiene derecho al debido proceso en Brasil, tiene derecho a tener defensor público en Brasil, tiene derecho a que los tribunales conozcan su situación, tiene derecho a pedir recursos de amparo, de protección, tiene derecho a apelar a cualquier cosa que se dictamine en su contra. O sea, él tiene todas sus garantías constitucionales protegidas en este momento en Brasil también. Ahora, él está buscando también abogados. Lo que pasa es que no le ha resultado tan fácil. No es tan fácil encontrar quien lo defienda. Porque, por ejemplo, Cristian tiene más información. Yo podría saber quién puede ser el abogado defensor de Martín de los Santos en Chile. ¿En Chile? En Chile, sí. Él, cuando llama por teléfono, él no llama a su familia. El primer llamado que le hace, el único llamado al momento de la detención, la hace a don Pablo Roa, influencer. Es el único llamado que le hace solicitándole que su padre, que es abogado de este influencer, que ha tenido contacto con él, sea el representante de él acá en Chile. El papá de don Pablo Roa, influencer, que es abogado, sería el representante de don Martín de los Santos acá en Chile. Momento, tú dijiste algo. ¿Hizo el llamado apenas lo detuvieron o después de la audiencia de control ayer? No, al momento de la detención lo dejan hacer una llamada. O sea, le mintió a la jueza. Y el único llamado que él hace no es a su familia, no es a un abogado, sino que a este influencer que incluso tenía en un live para hoy día, ¿verdad? Que no lo va a poder realizar porque está en detención. Pero no solamente eso, JM, me quiero quedar con las palabras del fiscal. Tenemos una causa robusta. No tenemos que perder el foco acá de la investigación, no tenemos que perder el foco de que tenemos una persona que cometió un delito grave en Chile. Tenemos un afectado, tenemos una víctima. Yo creo que acá el organismo estatal, el organismo del Estado,
a través de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? A través del gobierno tendría que ser mucho más rápido el proceso de extradición para que él pueda estar acá, ¿verdad? Incluso es más, para tener una defensa. Cristian, yo estoy contigo. El punto es que no manejamos los tiempos de la justicia brasileña. Claudio, Boric, el presidente Boric, ¿no está la próxima semana en Brasil? Sí. ¿Sabes que es bien importante lo que dice José María? Porque aquí una cosa es lo judicial y lo otro es el componente diplomático. Y que eso podría agilizar la extradición. ¿O no, Claudio? A ver, uno esperaría eso, uno esperaría, y por eso yo digo, aquí no solamente quien tiene la voz es la Fiscalía hoy día. Aquí que la Cancillería diga, no, nosotros vamos a esperar la solicitud de la Fiscalía, me parecería un grave error estratégico y judicial de que la Cancillería hoy día está esperando que le llegue la solicitud de la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso no puede ocurrir. Yo creo que la Cancillería ya debiera estar haciendo las gestiones en Brasil para hacerse parte de esa causa